Mi nombre es Blanche, y la verdad es que mi mundo se hizo añicos no con una explosión, sino con un encogimiento de hombros casual y el crujido de $200 en efectivo. Tenía $15 años, parada justo en las afueras del bullicio de la puerta $24 en la terminal internacional. Mi pequeña maleta siendo un patético centinela a mi lado. Aún puedo ver el brillo caro y pulido de los tacones de diseñador de mi madre mientras giraba, su nuevo esposo, Richard, y sus hijos perfectamente ataviados ya avanzando hacia la línea de seguridad, ansiosos por sus 2 semanas de vacaciones en Bali. Ese momento, ese acto físico de darme la espalda, destrozó todo lo que creía saber sobre la familia, sobre el amor y sobre mi propia valía. Lo que nunca esperé fue cómo esa traición devastadora me llevaría a descubrir la impactante verdad sobre mi pasado, en última instancia a cambiar mi vida para siempre. Antes de contarles cómo pasé de ser abandonada en la puerta $24 a encontrar a mi verdadera familia y mi propósito, necesitan entender la clase de inestabilidad sobre la que se construyó mi vida. Así que déjenme saber desde dónde me ven y por favor, denle a me gusta y suscríbanse. Confíen en mí, querrán quedarse para saber lo que sucedió cuando mi madre regresó y encontró mi habitación completamente vacía. La ironía es que mis primeros recuerdos de la infancia con mi madre fueron en su mayoría buenos. No eran opulentos, pero eran cálidos. Recuerdo el aroma a chocolate ligeramente quemado del pastel torcido que horneó para mi sexto cumpleaños, las serpentinas de papel hechas a mano clavadas precariamente en la pared de nuestro pequeño apartamento de 2 habitaciones. Los fines de semana los pasábamos en el parque local, donde me empujaba tan alto en los columpios que mi estómago se agitaba con esa mezcla gloriosa e infantil de miedo y emoción. No teníamos mucho, ella trabajaba como camarera y en empleos de salario mínimo, pero nos teníamos la una a la otra, y en aquel entonces esa parecía ser la única moneda que importaba. Había una cierta estabilidad tenaz en nuestras luchas. Yo conocía las reglas. Noches de cupones, estantes de liquidación, y siempre hacer mis tareas bajo la dura luz amarilla de la cocina. Nunca dudé que yo era el centro de su mundo. Esa estabilidad fundacional comenzó a resquebrajarse cuando yo tenía 8 años. Llegué a casa de la escuela una tarde y encontré a mis padres sentados rígidamente separados en nuestro sofá desgastado, la atmósfera densa y pesada, como el silencio antes de una tormenta. Su explicación para el divorcio fue mínima. Un clínico y genérico. A veces los adultos simplemente dejan de quererse, que me dejó con más preguntas que consuelo. Me retiré a mi habitación, agarrando mi conejo de peluche, los sonidos ahogados de sus discusiones filtrándose a través de la delgada pared. Afilados fragmentos de tensión que yo era demasiado pequeña para comprender. Con el divorcio, mi padre rápidamente se desvaneció en un recuerdo borroso. Los fines de semana con él se redujeron de visitas quincenales a una vez al mes, luego a llamadas telefónicas breves e incómodas que se sentían más como obligaciones que como conexión genuina. Para cuando cumplí $10, él era poco más que un nombre en mi certificado de nacimiento y un fantasma en mis recuerdos. La narrativa de mi madre, sutilmente tejida en el tejido de mi vida, era que simplemente no estaba hecho para la paternidad, que había pasado a una nueva familia que era su prioridad. Fue una narrativa que absorbí como una verdad dolorosa, consolidando la primera herida importante. La convicción de que yo no era lo suficientemente importante como para que luchara por mí. El siguiente cambio importante ocurrió cuando yo tenía $13 años y mi madre conoció a Richard. Él era todo lo que mi padre no era. Adinerado, pulido y un derrochador de propinas en el restaurante donde ella trabajaba. Su noviazgo fue un torbellino. En 6 meses, le propuso matrimonio, ofreciéndole un diamante que parecía imposiblemente grande en la mano de mi madre, marcada por el trabajo. Antes de que tuviera tiempo de procesar la idea de un padrastro, nos estábamos mudando de nuestro pequeño apartamento a su extensa mansión suburbana. La casa era opulenta, piscina, sala de cine en casa, demasiados baños para contar, pero venía con 3 residentes adicionales. Los hijos de Richard. En el momento en que cruzamos el umbral, quedó claro que yo no encajaba. Los hijos de Richard, Olivia, Jackson y Zoe, eran una unidad familiar ya hecha y pulida, y yo era el incómodo pensamiento tardío. Richard era educado pero distante, reservando su calidez genuina para los suyos. Las cenas familiares se convirtieron en una insoportable clase magistral de alienación, llena de conversaciones sobre clubes de campo y escuelas privadas. Un mundo que me era completamente ajeno. El aislamiento en la mansión de Richard era más sofocante que la pobreza de nuestro antiguo apartamento. Al menos allí, yo había sido el centro de mi madre. Aquí, yo era simplemente ruido de fondo. Lo más cruel fue presenciar la transformación de mi madre.
La mujer que había recortado cupones meticulosamente y se había burlado del gasto frívolo ahora hablaba con autoridad afectada sobre marcas de diseñador y restaurantes exclusivos. Se tiñó el cabello, se blanqueó los dientes y comenzó a referirse a nuestro pasado compartido como «los años de la lucha», siempre con una risa incómoda y autoconsciente cuando los amigos adinerados de Richard estaban cerca. Era como si estuviera desprendiéndose meticulosamente de su vieja piel y trágicamente las partes de sí misma conectadas conmigo se estaban desprendiendo con ella. Intenté desesperadamente integrarme, probar que valía el espacio que ocupaba. Me ofrecía ayudar a Olivia con las tareas. Elogié el arte de Zoe. Mis intentos fueron recibidos con frialdad cortés o rechazo absoluto. El recuerdo más doloroso fue la conversación que escuché. Olivia, hablando por teléfono con una amiga, me despedía con una mueca de desprecio. La nueva esposa de mi papá simplemente vino con equipaje. La palabra equipaje se sintió como un peso físico que se asentaba sobre mis hombros. Luego vino el anuncio del viaje a Bali. 2 semanas en un resort exclusivo con villas privadas y mayordomos personales. A pesar del creciente abismo entre mi madre y yo, una oleada desesperada de esperanza se elevó en mi pecho. Quizás es esto, pensé. Un lugar neutral, una oportunidad para finalmente unirnos como una verdadera familia. Esa esperanza se desvaneció rápidamente. Mi madre llevó a los hijastros de compras para nuevos guardarropas de vacaciones, dejándome atrás. Cuando pregunté por qué, ella agitó la mano con indiferencia, diciendo que yo ya tenía mucha ropa, a pesar de que la mayor parte de la mía era de segunda mano o hallazgos de liquidación de nuestra vida antes de Richard. Terminé gastando mis ahorros de niñera en un modesto traje de baño azul de una pieza que palidecía en comparación con la ropa de baño de diseñador que empacaban las hermanastras. Una semana antes de la partida, escuché la conversación que debió haber sido la campanada final de advertencia. Richard y mi madre estaban en su dormitorio, la puerta ligeramente entreabierta. «¿Qué pasa con los arreglos para Blanche?», preguntó Richard, su voz baja y desprovista de preocupación. «Todo resuelto», respondió mi madre, su tono despectivo o casual. «Ella no será un problema». Cuando la interrogué más tarde, ella lo desestimó con un despreocupado. «Solo detalles del viaje, cariño, nada de qué preocuparse». Mirando hacia atrás, fue el sonido de mi madre poniendo la conveniencia de Richard por encima de mi propia presencia. La mañana de la partida fue un caótico torbellino de emoción. Mi atención se centró en los documentos de viaje esparcidos sobre la encimera de la cocina. Noté que mi pasaporte no estaba en la pila. Mi madre, visiblemente estresada, murmuró algo sobre tenerlo en su bolso y me apresuró hacia la puerta. Ignoré todas las señales de alerta. La forma en que evitó el contacto visual, el hecho de que nadie mencionó mi asiento en el avión y el tamaño sospechosamente pequeño de mi única maleta en comparación con la montaña de equipaje de los demás. Tenía $15 años, aferrándome a la desesperada y cegadora esperanza de que todavía era familia. Llegamos a la terminal internacional, un laberinto confuso de viajeros apresurados y equipaje rodante. Richard guió a nuestro grupo, mi madre pegada a su lado. Cuando llegamos al mostrador de facturación, él presentó los documentos. Vi a la azafata contar los pasaportes. 5, no 6. Un nudo frío de pavor se formó en mi estómago. Cuando la azafata comenzó a distribuir las tarjetas de embarque, no me ofrecieron ninguna. «Disculpe», logré decir, dando un paso adelante, mi voz diminuta contra el ruido del aeropuerto. «Creo que olvidó mi tarjeta de embarque». La azafata pareció confundida, luego revisó su pantalla. «Solo tengo 5 pasajeros listados, querida». Richard intervino rápidamente, caraspeando. «Tu madre necesita hablar contigo sobre eso. Nosotros avanzaremos hacia seguridad». Y así Richard, Olivia, Jackson y Zoe se alejaron con el carrito de equipaje, dejándome varada con mi madre. Ella me guió a un rincón tranquilo cerca de una tienda de regalos cerrada. Su rostro tenía una expresión que nunca había visto, una mezcla extraña y escalofriante de leve molestia y total desapego. «Escucha, Blanche», comenzó, su voz antinaturalmente tranquila, ensayada. «Ha habido un cambio de planes. No vas a venir con nosotros a Bali». «Escucha, Blanche», repitió, su voz cortando el clamor del aeropuerto. «Ha habido un cambio de planes. No vas a venir con nosotros a Bali». Richard piensa que este debería ser un viaje solo para nosotros y sus hijos, una oportunidad para realmente estrechar lazos como familia. El mundo se inclinó. Las luces brillantes de la terminal parecían volverse increíblemente duras. «¿Qué? ¿Por qué?» «¿Hice algo mal?», balbuceé las palabras huecas. Ella suspiró, un sonido de impaciencia practicada, mirando nerviosamente hacia la línea de seguridad donde Richard y sus hijos esperaban, ya impacientes.
Buscó en su bolso, sacando un pequeño y grueso fajo de efectivo. Me presionó los $200 en la mano. Era dinero nuevo y crujiente, frío contra mi palma temblorosa. Toma, puedes resolverlo. Simplemente toma un Uber a casa. Me quedé mirando el dinero, luego su rostro, la realidad de la situación cayendo sobre mí como un maremoto. Me estás dejando en el aeropuerto. Sola. Ni siquiera tengo la llave de la casa. Me dio ese exasperante y casual encogimiento de hombros, el gesto que atormentaría mis sueños durante años. La encarnación física de su indiferencia. La señora Peterson, la vecina, tiene la de repuesto. Estarás bien. Eres madura para tu edad. Las lágrimas brotaron al instante, empañando su imagen perfectamente peinada. Mamá, por favor. No puedes hacer esto. Soy tu hija. No hagas una escena, siseó apartándose ligeramente. Estas vacaciones son importantes para nuestro futuro, Blan. A veces todos tenemos que hacer sacrificios. Un sacrificio es renunciar a una entrada para un concierto, le espeté el shock finalmente dando paso a una ira abrasadora. Esto es abandono. Se encogió ante la palabra, su compostura se fracturó momentáneamente, pero rápidamente se recuperó, alisando las arrugas inexistentes de su blusa. No seas tan dramática. Son solo 2 semanas. El refrigerador está lleno. Te llamaré cuando aterricemos. Se inclinó y me dio un beso rápido y seco en la frente, un gesto superficial desprovisto de calidez. Luego se dio la vuelta y se fue. Sus tacones de diseñador hicieron clic rítmicamente en el azulejo, un ritmo constante y medido que nunca falló. Se reincorporó a Richard y a los niños, y ni una sola vez, ni por un segundo, miró hacia atrás. Olivia, sin embargo, me miró justo antes de que desaparecieran por seguridad, y vi el breve e inconfundible rastro de una sonrisa de suficiencia en su rostro. Me quedé clavada en el sitio, los $200 arrugados en mi mano. El aeropuerto continuando su ritmo indiferente a mi alrededor. Las lágrimas llegaron calientes y rápidas, y me hundí en un banco cercano, disolviéndome en un silencio tembloroso. Los transeúntes me miraron, una mirada fugaz de curiosidad o tal vez preocupación, pero en una terminal internacional, una adolescente llorando era solo otra parte del paisaje, fácilmente pasada por alto. Las horas se arrastraron hasta una noche interminable. La tabla de salidas confirmó lo inevitable. Vuelo $607 dólar a Bali partió. Cada actualización era otro giro del cuchillo. Intenté llamar, pero su teléfono fue directamente al buzón de voz. Mi último mensaje de texto, alimentado por la ira desesperada, simplemente decía: espero que abandonar a tu hija haya valido la pena por el ascenso a primera clase. No llegó respuesta. A medida que las multitudes se dispersaron, la realidad se agudizó. Estaba verdaderamente sola, $200 no durarían, y estaba varada a horas de una casa donde no tenía familia legal y solo la llave de una vecina. Después de que un oficial de seguridad del aeropuerto se me acercara con sospechosa preocupación, sentí una nueva ola de humillación aplastante. No podía admitir que mi propia madre había hecho esto. Acurrucada en el patio de comidas bebiendo una gaseosa barata, me desplacé por mis contactos. Estaba en el punto más bajo, emocionalmente agotada y enfrentando 2 semanas aterradoras. La lista de opciones era deprimentemente corta. Entonces un nombre captó mi atención: papá. No había hablado con él en 3 años. La narrativa de mi madre había envenenado completamente ese pozo. Él siguió adelante. No te quiere. La idea de otro rechazo justo ahora era insoportable. ¿Y si sus mentiras eran ciertas? La desesperación ganó. Me encerré en un cubículo del baño del aeropuerto, ensayé mis frases de apertura, y finalmente con dedos temblorosos presioné el botón de llamada. Sonó una vez, 2, 3 veces. Justo cuando estaba a punto de colgar, una voz profunda y ligeramente vacilante respondió: ¿Hola? Papá, susurré, mi voz pequeña e incierta. Hubo una larga pausa, luego Blanche. ¿Eres tú, cariño? La preocupación en su voz fue la grieta que necesité. Toda la horrible historia, el nuevo matrimonio, la mudanza, el aeropuerto, los $200 se derramó en una ráfaga de palabras puntuadas por sollozos entrecortados. ¿Te dejó sola en el aeropuerto? Su voz, inicialmente vacilante, ahora era un murmullo profundo y bajo, un borde duro reemplazando la conmoción. ¿Qué aeropuerto? Dime exactamente dónde estás, Blanche. Le dije: la terminal, la puerta, esperando a medias que me ofreciera enviarme dinero o llamar a un trabajador social. En cambio, su instrucción fue firme e inquebrantable. Quédate exactamente donde estás. Vengo a recogerte yo mismo. Me tomará unas 3 horas llegar.
¿Puedes estar a salvo hasta entonces? ¿Vienes aquí? La incredulidad era palpable en mi voz. Papá, no tienes que hacer eso. Tal vez podrías simplemente ayudarme a volver a casa. Blanche interrumpió su tono sin admitir discusión. Vengo a buscarte. Encuentra el mostrador de servicio al cliente de la aerolínea en la que volaba tu madre. Diles tu situación. Llamaré con antelación y me aseguraré de que te cuiden hasta que llegue. Colgó, dejándome en el silencio resonante del cubículo del baño, mi corazón latiendo a un ritmo frenético contra mis costillas. Mi padre, el hombre que creí que me había abandonado sin pensarlo 2 veces, estaba dejando todo para rescatarme. Parecía demasiado fantástico, demasiado bueno para ser verdad, sin embargo, el firme mandato en su voz era innegable. Siguiendo sus instrucciones, me acerqué al mostrador de servicio al cliente, mi ansiedad disparada. Para mi profundo alivio, el personal se mostró inmediatamente comprensivo, una señal, me daría cuenta más tarde, de la intervención de mi padre. Me escoltaron a una sala de espera privada, me trajeron un sándwich y jugo, y prometieron cuidarme. Desafortunadamente, esto sucede más a menudo de lo que piensas, susurró la gerente, su amabilidad un bálsamo suave. La espera de 3 horas fue una agonía de emociones oscilantes. La esperanza luchando contra el cinismo profundamente arraigado, el miedo combatiendo el agotamiento. Mi mente era un bucle implacable de preguntas. ¿Por qué desapareció? ¿Por qué nunca llamó? Las mentiras susurradas de mi madre, él siguió adelante, no te quiere, resonaban más fuerte, amenazando constantemente con destrozar esta frágil esperanza. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormida por el cansancio, una voz irrumpió en la terminal. Atención, por favor. ¿Podría Blanche Williams acercarse al mostrador de información? Blanche Williams al mostrador de información, por favor. Una empleada de la aerolínea vino a escoltarme, pero en lugar de guiarme de regreso a la terminal principal, caminamos a través de un laberinto de pasillos y puntos de control de seguridad, llegando a una sección de la terminal aparentemente privada. Tu padre ha dispuesto que te reúnas con él aquí, explicó la empleada. Entonces lo vi. Un elegante jet privado plateado estaba estacionado en la pista, sus escaleras descendiendo como una escalera de invitación. Y bajando esas escaleras había un hombre alto con un traje de negocios oscuro. Su perfil era familiar pero extraño, su cabello ahora veteado de plata, su postura que irradiaba una confianza que no recordaba de mis recuerdos de la infancia. Mi padre. Nos congelamos, separados por la distancia del asfalto y años de mentiras. Luego avanzó cerrando la brecha en segundos. Cuando me alcanzó se detuvo, la incertidumbre nublando sus facciones. Blanche, dijo, su voz cargada de emoción. No puedo creer que seas realmente tú. Ella dijo. Dijo que ya no querías verme, sollocé, el dolor finalmente encontrando su voz. Que habías seguido adelante. Su rostro se oscureció, un destello de rabia pura y protectora. Eso nunca fue verdad. Ni por un solo día. Tentativamente abrió sus brazos. Todas mis defensas adolescentes se derrumbaron. Entré en su abrazo, liberando años de dolor reprimido contra su hombro, el jet privado un testigo silencioso y costoso de nuestra reunión rota. Mientras nos acomodábamos en los lujosos asientos de cuero del jet, lo miré con asombro. ¿Este es tu avión? Él sonrió, un indicio de vergüenza cruzando sus facciones. Técnicamente, de la compañía. Ahora soy el CEO de Horizon Tech. Wow. La palabra fue un shock sísmico. Mi madre siempre lo había pintado como alguien que luchaba. Un fracaso financiero que apenas pagaba la manutención de los hijos. Blanche, necesito que sepas algo, dijo, su expresión seria. He estado intentando contactarte durante años. Tarjetas de cumpleaños, regalos de Navidad, llamadas, mociones judiciales. Todo. Cuando tu madre se volvió a casar, ella te ocultó efectivamente de mí. Abrió su maletín y me entregó una carpeta. Dentro había copias de cheques cobrados, documentos judiciales y registros de intentos de comunicación, evidencia abrumadora de sus esfuerzos y la deliberada decepción de mi madre. Estuve enviando manutención infantil y dinero adicional todos los meses desde el divorcio. Dinero que nunca viste. La traición fue doble. El abandono en el aeropuerto y la manipulación sistemática que lo había mantenido alejado de mí durante años. Mientras el avión despegaba, llevándome lejos de esa terrible terminal, me sentí extrañamente ingrávida, como si estuviera desprendiéndome de una vida de mentiras calculadas con cada milla. Esa primera semana se dedicó a la recuperación emocional y a la acción legal. David y su abogada de derecho familiar, Judith Bennett, comenzaron el proceso de solicitar la custodia total, armados con la evidencia abrumadora de las acciones de mi madre, el abandono, la mala conducta financiera y la alienación parental deliberada. 2 días después de mi llegada,
Mi madre finalmente llamó desde Bali. Puse el teléfono en altavoz y escuché su voz, falsamente brillante, insincera. Blanche, cariño, parece que ha habido un terrible malentendido. Pensé que entendías que el plan era que te quedaras en casa. No te abandoné, cielo. Esa es una palabra muy dura. El descarado intento de manipularme, de reescribir la realidad para salvar su propia conciencia, hizo que mi pecho se apretara con una fría furia. Clásico, murmuró David, sacudiendo la cabeza. Con el apoyo de Judith y David, tomé la decisión. Me quedaría en Seattle permanentemente. El siguiente paso crucial fue cerrar la puerta a la vida anterior, lo que significaba recuperar mis pertenencias mientras mi madre aún estaba fuera. Este fue mi necesario acto de cierre personal. Una semana después de mi llegada, regresamos a la mansión de Richard, Judith y su equipo asegurando la presencia legal. Entrar en esa casa, la casa donde yo había sido un equipaje no deseado, se sintió desorientador. Estaba misteriosamente silenciosa, desprovista de la familia que me había abandonado. En mi modesto dormitorio, el más pequeño al final del pasillo, la realidad de mi vida anterior contrastaba fuertemente con el lujo que acababa de dejar. Mientras empacaba mis pertenencias, buscando los pocos artículos que realmente me pertenecían, descubrí la prueba definitiva de la traición de mi madre. Una pila de sobres escondidos en mi armario, dirigidos a mí con la letra de mi padre. Cada uno una tarjeta de cumpleaños o un saludo navideño que ella había interceptado y ocultado. Mi tarjeta de cumpleaños número $13. Una carta explicando su nueva dirección y número de teléfono de Seattle. Fotos de su compañía, todo oculto. Ella me ocultó todo esto, susurré, la rabia y la tristeza entrelazadas. Todo este tiempo pensé que me habías olvidado. Nunca, repitió David, abrazándome fuerte. Ni por un solo día. En la oficina de su casa, encontré las últimas piezas del rompecabezas. Registros financieros que mostraban los sustanciales pagos de manutención de David depositados en una cuenta oculta. Y un borrador de carta que describía una estrategia para minimizar la influencia del padre, mientras ella se integraba en la vida de Richard. Se referían a mí como una complicación que debía ser gestionada cuidadosamente. Me senté en mi escritorio ahora vacío y escribí la carta que había estado componiendo en mi mente durante días. Detallé haber encontrado la correspondencia oculta y la prueba financiera. Elijo vivir con papá ahora, escribí, no como venganza, sino porque merezco estar en un lugar donde soy querida y valorada. Dejé la carta y la llave de la casa sobre el colchón desnudo, una renuncia simbólica a mi lugar en ese hogar. 3 días después de su regreso de Bali, comenzaron los mensajes de texto frenéticos. ¿Dónde estás? ¿Por qué está tu habitación vacía? ¿Cómo pudiste hacerme esto después de todo lo que he hecho por ti? No respondí. Una semana después, mi madre Karen apareció sin previo aviso en la puerta de David, su costosa camioneta siendo un marcado contraste con la casa a la que intentaba desesperadamente acceder. Acepté verla, con David y Judith presentes. Cuando entró en la espaciosa sala de estar, sus ojos se movieron rápidamente, evaluando la opulencia. Así que de esto se trata, dijo, su voz quebradiza. Te ha engatusado con promesas de lujo. No es por eso que estoy aquí, respondí, mi voz firme. Estoy aquí porque me abandonaste en un aeropuerto. Estoy aquí porque me has estado mintiendo sobre papá durante años. Estoy aquí porque encontré todas las cartas y tarjetas que me ocultaste. Su compostura se hizo añicos. Intentó negar, desviar, afirmar que me estaba protegiendo de la inconsistencia de David. Pero Judith intervino, presentando la evidencia. Los detalles de seguridad del aeropuerto, los registros financieros. Acorralada, finalmente susurró la verdad, una justificación patética que lo explicaba todo. Richard pensó que sería mejor si te quedabas en casa. Dijo que el resort era realmente para adultos y sus hijos estaban acostumbrados a ese estilo de vida. Tenía miedo de perderlo. ¿Así que elegiste la seguridad financiera por encima de tu propia hija? Pregunté, la herida final abriéndose y cerrándose a la vez. La confrontación terminó abruptamente cuando Richard irrumpió, furioso porque ella había violado la orden de no contacto de su abogado. Tomó su brazo, tirando de ella hacia la puerta. La última imagen que tuve de mi madre fue su espalda mientras se alejaba, tal como había sido en el aeropuerto. Pero esta vez yo no era la que se quedaba atrás. Los meses siguientes fueron desafiantes pero profundamente transformadores. A David se le concedió la custodia legal total. Me inscribí en una escuela privada de primer nivel. Encontré amigos genuinos y comencé a ver a un terapeuta para procesar el complejo trauma del abandono y años de manipulación. La terapeuta me ayudó a comprender que las acciones de mi madre eran un reflejo de su propia fragilidad, no de mi falta de valía.
Las personas que están completas no abandonan a sus hijos, explicó Ladra. Wilson. Las elecciones de tu madre hablan de sus limitaciones, no de las tuyas. Lentamente comencé a construir una relación con David. Instaló un telescopio en la terraza cuando recordó mi amor infantil por la observación de estrellas. Aprendimos a navegar por las brechas dejadas por los años de separación, centrándonos siempre en el presente y el futuro. No podemos recuperar esos años, le dije una noche, pero tenemos el ahora. 3 años más tarde, pronuncié el discurso de despedida en mi graduación de la escuela secundaria. Mi padre irradiaba orgullo. Mi madre estaba allí, sentada incómodamente. Nuestra relación había evolucionado a algo distante pero construido sobre una honestidad cuidadosa y no negociable. Mi camino universitario me llevó a estudiar psicología y derecho familiar, impulsada por el deseo de ayudar a los niños a navegar por complejidades familiares similares. Utilicé mi propia experiencia para desarrollar programas para tribunales de familia, centrándome en las necesidades del niño durante los procedimientos de custodia. El camino hacia el perdón fue largo y no lineal, pero finalmente llegó con la comprensión de que mi madre solo podía dar lo que tenía dentro de sí. En mi cumpleaños número $25, le escribí una carta. Tu capacidad de amor incondicional estaba dañada mucho antes de que yo llegara. Reconocer esto me ha liberado de esperar lo que nunca podrías dar. El perdón, aprendí, significaba elegir no dejar que su fracaso consumiera mi futuro. Cuando me casé a los $28, David me llevó al altar. Desde el momento en que me llamaste desde ese aeropuerto, todo lo que quise fue verte feliz e íntegra, me susurró. A veces me pregunto qué habría pasado si mi madre me hubiera llevado a Bali ese día. Si me hubiera elegido a mí sobre Richard. Probablemente todavía estaría atrapada en el ciclo de buscar su aprobación condicional, sin encontrar nunca mi voz o mi propósito. La verdad es que ese devastador momento de traición en la puerta $24 no fue la conclusión de mi historia. Fue el comienzo violento y necesario. El abandono que una vez me definió se convirtió en el punto de inflexión que me impulsó a una vida donde era verdaderamente valorada. Las familias se definen no por la biología o los documentos legales, sino por la elección constante e inquebrantable de presentarse, de valorar y de priorizarse unos a otros. Mi padre me enseñó eso. Mi madre en su ausencia lo confirmó. Si alguna vez te has sentido abandonado o traicionado por alguien que debería haberte protegido, debes saber esto. Tu valor nunca fue determinado por su fracaso. Sus limitaciones no son tu destino. La familia puede encontrarse y crearse en los lugares más inesperados. Gracias por escuchar mi historia. Si resonó contigo de alguna manera, por favor dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal para más reflexiones sobre la resiliencia y la sanación. Compártelo con alguien que necesite escuchar que el abandono te moldea, pero nunca te define. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de la familia que te lastimaron? Me encantaría leer tus experiencias en los comentarios a continuación. Recuerda, tu historia importa y nunca estás tan solo como puedes sentirte en tus momentos más oscuros.